Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En estos días surgieron polémicas con relación a dos expedientes en particular que están siendo tramitados en la máxima instancia judicial. Uno en la sala constitucional y el otro en la sala penal. Más allá de las particularidades de la tramitación de estos expedientes, uno de los cuales lo tratamos aquí en Causa Justa, que tiene que ver con los derechos intelectuales, los derechos que protegen a los artistas, intérpretes y autores en nuestro país, y el otro tiene que ver con una cuestión, creo yo, de la caja bancaria, que también nos vamos a tocar próximamente. Más allá de las particularidades de todos estos expedientes, y creo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia deben comenzar a preocuparse y mucho para no tanto la forma, sino el fondo en lo que hace a la manera en que se tramitan los expedientes judiciales en la máxima instancia judicial. Hay una preocupación por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia porque al parecer se filtran votos, se filtran el sentir de decisiones antes que sean emitidas estas decisiones. Pero más allá de la preocupación por estas filtraciones, que si no son correctas deberían ser investigadas, y si son irregulares o si constituyen las mismas alguna especie de violación de algún tipo de derecho, deberían ser sancionadas. Pero lo que les debe preocupar en serio a los ministros de la Corte Suprema de Justicia es la manera en que se resuelven sobre ciertos expedientes en la máxima instancia judicial. Hoy más que nunca importa el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión del cual debería preocuparse la máxima instancia judicial? Es la imagen que sigue teniendo la máxima instancia judicial, que sigue teniendo el Poder Judicial en general, y en particular la Corte Suprema de Justicia, en donde hay una permeabilidad a cualquier tipo de influencia al interior de la Administración de Justicia. Eso les debe preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, más que alguna u otra filtración a través de los medios de comunicación. Eso les debería preocupar. Les debería preocupar si es que lo que resuelven los ministros de la Corte Suprema de Justicia se da en tiempo y en forma. Les debería preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia si es que la morosidad está siendo derrotada. Les debería preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia si es que la impunidad está siendo derrotada. Les debería preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que la justicia realmente sea un servicio para todos y no un beneficio para unos pocos. Eso es lo que les debería preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, a sus integrantes. Les debería preocupar el sentido original de protección de los más débiles ante los más poderosos. Eso les debería preocupar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y en serio, también les debería preocupar la manera en cómo se da la permeabilidad en la Administración de Justicia a cualquier tipo de influencia. Las filtraciones en instituciones grandes, públicas o privadas se dan. En tanto esas filtraciones no afecten el servicio, se deberían dar, deben ser sancionadas, no sé. Lo que debe preocupar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia es que la gente no cree en la justicia en este país. Es que la gente no cree en la ley. Déjenme decirles, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, señoras ministras de la Corte Suprema de Justicia, la gente no cree en la ley. La gente no tiene confianza en el servicio de justicia, y eso es lo grave. Y hoy me refiero al Poder Judicial, mañana me voy a referir al Ministerio Público, después me voy a referir al Ministerio de la Defensa Pública, después me voy a referir a los abogados y el servicio deficiente que otorgan a sus clientes. Eso es parte también de la historia. Pero a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la cabeza de su presidente, el doctor Alberto Martínez Simón, distinguidísimo académico, profesor y una persona excelente, les debería preocupar, insisto en esto, que para muchos la justicia es una entelequia y no un servicio. Está fuera del alcance de las manos. Y eso es injusto, gente. Más que filtración, a lo que le debería preocupar a ustedes, señores ministros,
es que no hay justicia que esté amparando hoy a los más débiles. Por ejemplo, a la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Demasiadas cosas se dicen cada vez que el EPP hace gala de su presencia, por así decirlo. Surgen como hongos analistas, expertos. Hasta nosotros los periodistas nos convertimos en Rambo y en Sherlock Holmes. Así, somos Rambo, somos. Desde el teclado, desde el micrófono, desde frente a la pantalla, nosotros los periodistas nos convertimos en especialistas de todo. Y nos atrevemos a sentenciar. Nos atrevemos a decir esto está mal, aquello está mal. ¿Qué corno sabemos nosotros? También surgen grandes especialistas de escritorio. La academia no está mal. El estudio no está mal. Pero para echar un poco de claridad a la cuestión, invitamos hoy a alguien con una carga de experiencia impresionante. Agente de inteligencia de la Policía Nacional por más de 25 años, de los 35 años de carrera. 31. 31 de carrera. También recordar, por ejemplo, que se liberó a este hermano indígena, ¿verdad? Pero demasiados especialistas salen. Entonces hoy le invitamos a alguien que realmente es especialista porque estuvo en el campo de batalla, a balazos literalmente, con miembros del EPP. Y trabajó en inteligencia y en campo. Entonces él, retirado en mayo, después de 31 años de carrera, hoy nos visita para hablar un poquito con el suboficial en situación de retiro, el licenciado Epifanio Barreto, para hablar un poquito de cómo, de estas falsas verdades que se instalan cada vez que el EPP, o cada vez que ocurre este tipo de hecho que conmociona a la ciudadanía, a la sociedad. Licenciado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a vos por invitarme y en lo que yo pueda ayudar y pueda intentar dar por lo menos el punto de vista de no solo mío, sino de las personas que trabajaron allí, como yo también, y algunos siguen trabajando. Y como vos bien dijiste, ¿verdad? A uno muchas veces le molesta que aparezca gente que en su vida estuvo expuesto o dirigió un operativo, ya sea táctico o de inteligencia, y opina, critica, censura, como vos dijiste, incluso condena. Y a uno, cuando está dentro de una institución vertical, muchas veces no puede salir a defenderse de los ataques porque existen reglamentos que respetar, ¿verdad? Por suerte yo no tengo ya esa carga sobre mi hombro, así que yo puedo decir que muchas de las personas que vienen, no hablo específicamente de tu programa, sino que en todos lados, salvo excepciones, que son personas que yo conocí en el terreno porque trabajamos juntos, hay muy pocas personas que saben realmente lo que pasa con el fenómeno del ejército del pueblo paraguayo y la estrategia que se pretende implementar en la lucha contra este flagelo que hoy tiene al país prácticamente en vilo, con un secuestro de alto perfil. Si bien todos los seres humanos tenemos el mismo nivel, en este caso evidentemente es un caso de alto perfil porque la víctima es nada más y nada menos que el vicepresidente, ¿verdad? Y eso implica una carga política mucho más fuerte sobre el hombro de las personas que están llevando a cargo la investigación y las operaciones tácticas con la intención de rescatarlo con vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos comenzar a entender que esas medias verdades? Quiero señalar a esas medias verdades que se dicen, y quiero escucharte más que nada, quiero escuchar la experiencia de un hombre que estuvo ahí enfrentándose a balazos
con militares y policías contra este grupo criminal en uno de tus trabajos, ¿verdad? ¿Cuáles son las grandes verdades, entre comillas, que se presentan, que sin embargo son medias verdades hasta directamente falsedades? La frase más común es, ustedes no le quieren agarrar porque es un negocio para ustedes. Bueno, avísenme dónde está el negocio porque yo nunca en mi vida recibí ni un peso, aparte del 50% del salario que me otorga por ley por trabajar ahí en la zona de conflicto, ¿verdad? Yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, pero ese presupuesto que se asigna y que aparece en todos lados, no es que uno tiene en su bolsillo 14 millones de dólares. Ese presupuesto se destina a la compra de insumos. Ella entra en la gama de cosas que uno puede imaginarse: alimentación, vestimenta, combustible para el helicóptero, que es lo más oneroso que hay, el mantenimiento de los helicópteros, armamento, municiones y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Nuestro país está caracterizado por casos de corrupción, yo creo que a la gente le es más fácil pensar de que alguien se estará quedando con algunas monedas. Yo no voy a entrar en ese terreno. Yo lo que cuestiono es esa primera parte de que no se le quiere agarrar. Yo empecé, o sea, cuando subió el gobierno de Fernando Lugo, ellos subieron con un secuestro ya, que creo que era el de Fidel Zavala. Era un secuestro que le entregó el gobierno saliente a él. Y esa fue la primera vez que vinieron los colombianos, ¿verdad? Y yo noté mucha preocupación del ministro Filisola, el viceministro era Carmelo Caballero, el viceministro de Asuntos Políticos era Elvio Segovia, y nadie me dijo nunca, che, vayan a menos porque estos son mis amigos. No, la orden era bien concreta, era rescatar con vida y sobre todo resguardando la integridad física también de los comandos y lógico de la víctima, ¿verdad? O sea que ningún gobierno jamás de los que estamos hablando de Lugo, después vino, ni con Nicanor ya empezamos nosotros, a mí en lo particular nunca escuché a nadie que diga vayan a menos. Ahora, que hayan estrategias de repente por ejemplo, saber y que las condiciones del terreno no permitan hacer una operación debido a que es complejo el avance, el desplazamiento de las tropas tácticas, porque eso ocurre a veces, ¿verdad? No solo es necesario saber dónde están, sino estructurar, organizar una estrategia, un plan operativo táctico que tenga y le permita al táctico ejecutar su labor de una manera segura primero en este caso, la persona que está secuestrada, y segundo, para ellos, ¿verdad? Porque no olvidemos de que ellos son seres humanos, por más que la gente te diga, bueno, para eso se les paga. A nosotros no se nos paga ni para morir ni para matar. A nosotros se nos paga para nosotros constitucionalmente somos el brazo que opera en base a lo que dispone la justicia. No somos ni suicidas ni asesinos, ¿verdad? Entonces, dentro de esa temática, muchas veces la gente dice, son unos inútiles, se les escapa, cómo atacaban el campamento. Y la gente no sabe el peligro que implica llegar al campamento del EPP. Otra cosa que yo no puedo escuchar, ¿verdad?, no anda el servicio de inteligencia, ¿verdad? Y yo creo que te comenté a vos, el número de teléfono del secretario privado de Osama Bin Laden, que habrá tenido 10 dígitos, costó 25 millones de dólares solo ese dato. ¿Por qué? Porque ese dato permitió que permitió detectar la ubicación del Alto. El Alto era el área de Osama Bin Laden. 25 millones de dólares, un número de teléfono. Pero el tema está conseguir ese número. ¿Cuántos años tardaron ellos? ¿Cuánto invirtieron, ¿verdad?, para tomar a una sola persona, ¿verdad?, con toda la infraestructura, con todo el poder, con todo lo que es los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora traslademos esa realidad a lo nuestro. Nosotros tenemos una geografía en la zona muy difícil. La gente te dice, no hay monte. Esa es otra falacia. Vos podés tener a 1000 personas escondidas en 100 hectáreas. Si ellos no se quieren hacer encontrar, no le vas a encontrar. Si ellos no se muestran, no le vas a encontrar. Y si vos entras a buscar, nosotros hablamos con Arlan Fick,
después. Y él nos contó, ustedes pasaban cerca, no en mi caso porque yo no estaba en la patrulla, pero decía, nosotros veíamos, el helicóptero pasaba encima. Ustedes parece que y no se ve, Héctor, no se ve nada, el monte es cerrado, ¿verdad? A lo mejor hubo depredación de maderas específicas, pero el monte después tiende a normalizarse y vuelve a cerrarse, ¿verdad? Y no es así, como se dice, que 20, no son 20 tipos nomás. ¿Cómo no le pueden atrapar a 20 tipos? Ahí está, esa es una frase. Sí. Esa es una frase de una persona que en su vida entendió la configuración del Ejército del Pueblo Paraguayo. Si vos lees el manual del EPP, dice por cada combatiente 10 logísticos. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la teoría. A lo mejor ellos no logran esa cantidad. Pues ponerle 5 logísticos por cada combatiente. 5 por 2, 100. 100 ya son. ¿Por qué vos pensás que en el pedido de rescate del vicepresidente, ellos diseminan los productos? Y entre los productos está la bota esa de lluvia. Sí. ¿Por qué vos pensás que hace eso? ¿Por qué? Y porque en algún momento algún logístico va a recibir de alguna de esas comunidades ese producto y ¿en dónde vaya a parar? Vaya a parar con ellos. Esa es una elegante forma de lavar los insumos. ¿Después? Es como que uno lave el dinero como hacen los narcos, ellos lavan Las provistas, los las provistas, insumos. claro. Sí, imagínate, lees los lugares donde van a ser destinados, ¿verdad? Y puntualmente mirar las cosas que piden y mirar lo que se incautó. Es prácticamente lo mismo. Lo que se incautó en el campamento, te refieres. Claro, usted analiza lo que se incautó en cuanto a alimentos, en cuanto a vestimenta, creo que hay también botas de lluvia, alimentos enlatados, no perecederos, toda una serie de provistas y casi todo, a pesar de que ellos no dicen envíen tal cosa, envíen productos por valor de $50.000 en tal. De 2 millones de dólares. Claro, sí, por 50.000 por comunidad Sí. en 40 comunidades, ¿verdad? Así, ese es el pedido. Ese le retorna a ellos después. Te apuesto lo que quieras que en algún momento alguna de esas provistas van a ir a parar a mano del EPP, a través de los logísticos que ellos tienen. No te olvides, Héctor, que el itinerario criminal del EPP empezó en Nueva Durango, cuando asesinaron a un suboficial de apellido Brites. Y el arrepentido, que le llaman así a Bernal, el que se entregó en Huañandú, nosotros nos entrevistamos con él y él nos contó, ellos caminaron bajo las vías de la torre de alta tensión y hicieron todo ese trayecto, Canindeyú, Caguazú, San Pedro, hasta Huañandú. Se instalaban en la zona de Parque Paso Bravo en primera instancia y después ahí fueron detenidas Liliana, fue detenido Bazán, el líder de la OCN, fue detenido el hermano de Cristaldo Mieres y el hermano del que falleció creo que hacía Duarte Cueva, algo así. No era Nimio Caroso, el otro que falleció, no recuerdo ahora el nombre. Porque sí que ahí fueron detenidos con explosivos, con elementos brillantina, que se usa que después me enteré que es un elemento que se usa para hacer un dispositivo improvisado explosivo, ¿verdad? Y a partir de ahí ellos empezaron a confiar solamente en sus familiares. Eso ya te demostraba el hecho de que en ese grupo estaban todos parientes de los que están dentro de la columna principal. Sí. Y ese sistema ellos utilizaron. Anteriormente, ahora los logísticos ya no ingresan a los campamentos. Ellos, ¿por qué? Porque tienen miedo, dejan la provista en algún lugar y ellos acuden a retirar de ahí. No, sí, por favor, continúa. Porque tienen miedo de que ese sea un infiltrado y que dé la ubicación con la intención de ganarse la recompensa, ¿verdad? Entonces ellos automáticamente, a fin de evitar cualquier posible filtración o infiltración de su grupo, entonces ellos cuando le piden a un logístico las provistas, le hacen decir hasta un punto, tal parte. Déjame en el potrero tal, encima del árbol o colgado o lo que sea. Y ahí hasta ahí llega su función el logístico, se da media vuelta y regresa. Y
dejan en cuarentena, esperan un tiempo y después buscan, no es que enseguida vienen a buscar, por temor también a, o sea que yo contarte las variables, Héctor, las variables de la lucha contra el EPP, viviríamos en tu programa para terminar, y después los impredecibles también, ¿verdad? Las condiciones climáticas adversas a veces que nos ayudan. Dos frases que recuerdo ahora. La primera frase que creo que dijo un dirigente político, no me acuerdo quién dijo, esta gente son, como te decía, de noche son terroristas y de mañana son agricultores. En realidad... y la otra frase también, ¿cómo es posible que siempre se escapen? ¿Por qué no les persiguen cuando se encuentran con ellos? Esa frase en realidad no es autoría de ese político, sino que está en el manual del EPP. Dice, campesino de día, guerrillero de noche. Ahí está, campesino de día, guerrillero de noche. Y eso es la misma cosa que ocurría en Colombia. Esa era la misma temática de Colombia. ¿Y con ellos pasa lo mismo o ya no? No. Eso es lo que la gente piensa, Héctor. Cuando se lanza la recompensa, cuando el gobierno lanzó la recompensa, o los distintos gobiernos lanzan la recompensa, a uno le toca la tarea de entrevistar al que eventualmente trae alguna supuesta información, ¿verdad? Y la gente tiene la idea equivocada de que viene y te dice, por ejemplo, yo vi un grupo hace 8 días. Y la pregunta lógica es, ¿y por qué no me avisó en ese momento? ¿Por qué no avisó en ese momento? Porque hay un número de teléfono donde se puede atender las 24 horas del día. Cualquiera puede llamar, hacer acá, veo en tal parte. Ahora con la tecnología uno puede mandar inclusive la ubicación por un sistema de aplicación, ¿verdad? Y te dice, no, pues yo le he visto que están ahí. Ah, bueno, pues entonces uno anota como referencia, fue avistamiento, Arroyito, núcleo 3. Anotá ahí. El tipo te dice, ojalá se recompensa. Y le digo yo, ¿y por qué? Y ahí en el cartel dice, por información que conduzca a la captura. No dice por la captura, te dice el tipo. Yo te estoy dando información que te puede inducir a la captura. No es que el tipo interpreta que porque viene a darte información, yo tengo que sacar, le tengo que dar 1 millón de guaraníes y le tengo que agradecer, ¿verdad? Con ese criterio nosotros estaríamos más endeudados que Haití. Sí. ¿Verdad? Entonces uno tiene que manejar la información, procesar la información. Hay gente que viene con historias novelescas de que Magna Mesa vive acá en un auto, que viene... no sé si vos te recordás el incidente de Guañandú, que militares... Se enfrentaron con policías. Sí, porque dijeron que, imagínate, yo no entro a tallar acá de la capacidad de análisis de la gente de inteligencia, yo conozco, tienen muy buenos analistas de inteligencia los militares, con los que yo trabajé, no es una cuestión personal, pero yo te pregunto, Héctor, hay algo que se llama sentido común. Yo soy Magna Mesa, sobre mi cabeza pesa 1.500 millones de guaraníes de recompensa. Me voy a ir a un 15 años a bailar con la quinceañera. Y la otra cuestión que se dice, porque siempre es muy llamativo que encuentran el campamento y nunca le siguen, siempre se escapan. Y claro, porque ese tipo en su vida estuvo. Yo soy uno de los tipos que más respeto a las fuerzas especiales, ya sea de la policía o de la Fuerza Armada. Son los primeros en entrar, son los últimos en salir, son los menos reconocidos. En este país existe lo que se llama la privatización del éxito y la socialización de la derrota. Cuando el operativo tiene éxito, el que se va un jefe que ni estuvo ahí solo para la foto. Pero cuando hay un problema, el táctico es el que enfrenta el problema. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Por eso, para mí, las mejores personas que yo conocí en mi vida, aparte de mis compañeros de inteligencia, son los tácticos. Los tipos jamás te van a decir, no, nos vamos a ir, no, es feo, perfecto. No, se prepararon para eso. Perfecto. En una frase, ¿cómo resumirías todo? ¿Cuál sería el abordaje real? O una frase más que quieras desmitificar o quieras criticar para cerrar. El táctico sabe ya el modus operandi del EPP. El táctico que está en la lucha constante contra el EPP sabe que el EPP puede dejar dispositivos improvisados o explosivos o granadas. Entonces, cuando uno ataca el campamento, y la ley te obliga, en el caso de los policías, a proteger el sitio para que vengan los peritos a levantar las evidencias, ¿verdad?
hay un grupo, no es que se quedan todos ahí mirando, Sí. no, hay un grupo que avanza, pero avanza con precaución. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un resultado positivo en el sentido de que atacaste el campamento, Ujú. ha quedado material, yo no estoy hablando específicamente del último caso, sino en línea general. Claro. Entonces, acopilás, tenés material que puede ser estudiado por Perfecto. inteligencia, entonces dejás un grupo ahí, otro grupo va detrás, pero con las limitaciones del terreno y atendiendo a que esa gente tiene por costumbre. Muchas falacias se dicen finalmente. Claro, la gente opina sin saber. Es muy fácil, sentado en tu casa, comiendo una empanada con pancito en tu cama y con tu teléfono, hacerte el Rambo y decir una pebalé. Bueno, ya. Mm, Perfecto. Gracias, Epifanio Barreto. A la orden, Gracias, cuando licenciado. quieras. Hasta luego. Estábamos así con Epifanio Barreto, ex agente de inteligencia de la Policía Nacional, y con estos detalles, ¿verdad? Para abordar un poquito con elementos serios y contundentes esta situación que es mucho más complicada de lo que se suele decir en las redes, en los medios de comunicación y de parte de alguna gente que le quiere quitar rédito siempre a este tipo de temas. A la vuelta al corte continuamos con más Causa Justa. Bueno, continuamos. Estamos en modo COVID a veces y está con nosotros la doctora Fabiola Molas, agente fiscal. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches y a toda la audiencia. Un placer, doctora. Sos una de las agentes fiscales, uno de los agentes fiscales que está investigando este esquema de lavado de dinero, pero de tamaño industrial, que fueron detenidos 4 brasileños, un paraguayo, creo, y los 4 brasileños expulsados, pero estamos hablando de un esquema enorme, donde ustedes y la Senat, los agentes fiscales de la Senat, hicieron un trabajo maravilloso, doctora. Sí, efectivamente, esta es una investigación radicada ante la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Esta investigación se inicia en octubre del año pasado en base a información proveída por la Policía Federal de la República Federativa del Brasil y que da cuenta básicamente de una estructura, un grupo organizado vinculado al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que básicamente tenía su base de operaciones para el tráfico en dicho país. A partir de la identificación de esta estructura, ya con una investigación más consolidada, Brasil daba cuenta de 19 procedimientos de incautaciones que totalizaban alrededor de 3 toneladas de cocaína desde el año 2014 y vinculada a este grupo criminal. En ese sentido, la información refería de que identificados los miembros de esta organización se habían venido a radicar a nuestro país en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en donde habían conformado desde dicho año distintas empresas asociadas obviamente a través de personas allegadas a los miembros de la organización y que sería como, digamos, el sitio de operaciones de las actividades de lavado de la organización en sí. Es así que en base a un trabajo realizado a partir de esa información que el Ministerio Público inicia un esquema de tendientes a identificarle a estas personas, efectivamente corroborar de que se encontraban en nuestro país, identificar las personas jurídicas vinculadas a estas personas físicas y en un trabajo en conjunto con la Senat, obviamente también con CEPRELAT, es que se han desarrollado estos 16 allanamientos que fueron materializados el viernes 11 de septiembre en simultáneo con Brasil. Ese era nuestro compromiso. Debemos recalcar que se dio la bilateralidad entre ambos países
Y básicamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Enfocarnos no solo en la incautación de la sustancia, que por supuesto es importante, sino atacar estructuras financieras y económicas y reducir con eso el poderío y el rol determinante que pueden tener en algún territorio de nuestro país. ¿Cuál es la característica? Antes que nada, felicitaciones. Me olvidé de felicitarles a ustedes, Muchas a la gente de la Senat, ustedes, la gente del Ministerio Público, la gente de la Policía Nacional, porque realmente enfrentar a este tipo de gente que tiene muchísimo más capacidad económica que incluso que las instituciones y pueden comprar todo y ustedes ahí con el pecho gentil van a enfrentar a esta gente, merecen ser reconocidos realmente. Pero esta estructura es una de las más grandes de lavado de dinero detectadas y desbaratadas en los últimos tiempos, doctora. Y la verdad, Héctor, que yo no estoy en condiciones de afirmar eso. Lo que sí podemos decir de que tiene un poco todos los condimentos una causa de lavado proveniente del narcotráfico. Es bastante completita, involucra una casa de cambios, involucran, por supuesto, como dije, personas jurídicas, empresas de distintos niveles, y con la recolección de evidencia realizada el día viernes 11 es que nosotros vamos a poder determinar el movimiento económico que tenían en nuestro país esta organización. Ahora, 30 vehículos incautados, doctora Fabiola Mola, ¿eh? 30 vehículos de alta gama, ¿verdad? Así mismo, sí. Es así, podemos hablar de bienes de valor económico bastante elevados, y por supuesto eso está siendo materializado. Estamos aguardando los informes de los registros y otras instituciones a los efectos de que eso ya sea resguardado y entregado para la administración a través de Senavico, y efectivizar así un eventual comiso y que eso pueda pasar el patrimonio del Estado luego de la finalización del proceso penal iniciado el día viernes. ¿Qué datos nos podés dar, verdad? Yo sé que están investigando, hay una parte investigativa que derivó en la detención, hay otra parte investigativa para sustentar aún más la causa. Pero ¿qué datos nos podés contar para graficar a la audiencia el accionar de este grupo criminal? En cuántos departamentos de nuestro país se movían, en cuántos estados del Brasil se movían, qué capacidad tenían, esas clases de datos para graficar un poco, doctora. Sí, bueno, como decía anteriormente, en realidad, según la investigación que, como vos señalabas, estaba en su etapa preliminar, eh, el grupo en realidad usaba la frontera con Brasil a los efectos de realizar las diligencias o las modalidades de lavado. El dinero, según una de las hipótesis manejadas por el Ministerio Público, ingresaba de manera física a través de nuestra frontera. Ese dinero se volcaba en la casa de cambios, en realidad en uno de los accionistas, quien era una suerte de intermediario de la organización, y a partir de ahí se realizaban distintas operaciones denominadas, según la investigación de Brasil, como las de pitufeo, que son muy comunes a la hora de hablar de lavado de dinero y que consisten en pequeñas operaciones que por su cuantía o por la cantidad podrían decirse que buscaban pasar desapercibidos a los sistemas de controles, Sí. pero que en su volumen, en su conjunto, representan un gran movimiento económico. O sea, a ver, En ese sentido, doctora, digamos, para que la audiencia entienda mejor, iban personas del grupo criminal, traían la plata por la venta de la droga, traían del Brasil, cruzaban la frontera, se iban a esta casa de cambios, le daban al de la casa de cambios
y el dueño, el accionista de la casa de cambios lo que hacía era, digamos, meter eso en el sistema como si fueran, digamos, dólares comprados, ¿verdad? Así ingresaban formalmente. ¿Puede ser esa la explicación correcta, doctora? Sí, hablamos de operaciones de real a dólar o dólar a real, Ajá. pero más que nada movimiento transfronterizo de dinero, que como se sabe tiene toda una normativa y tiene que ser objeto de declaración a las autoridades aduaneras. Y básicamente, según el informe de Brasil, a través de este intermediario, la casa de cambio fungía como una especie de caja fuerte de la organización. Ah, Eh, guardaban la plata ahí, doctora, y de ahí se iba sacando de a poquito. Según la necesidad de la organización y de los pagos y depósitos que debían realizarse. Esa es, como te decía Héctor, una de las hipótesis. Interesante. Ahora lo que nosotros tenemos que establecer es si esas hipótesis se corroboran con las distintas evidencias que fueron levantadas, al igual que al cotejo con lo que es el sistema legal o funcionamiento de la casa de cambio, si eso verdaderamente ingresaba a los registros oficiales o si era un funcionario infiel, digamos, a lo que es esa casa de cambio, y eso era básicamente de fachada, ¿verdad? Ahora, entonces, doctora, si me permitís, porque siempre se dice que el lavado de dinero es comprar cosas suntuosas aparentando que costaron mucho más de lo que realmente costaron. Pero parece que el sistema no era tanto la compra de cuestiones suntuosas, sino más bien el tema de tener ese lugar como un lugar físico de guarda de dinero. ¿Puede ser esa una explicación correcta, doctora, o una hipótesis acertada? Sí, también, Mm, porque también lavado de dinero, y en este caso es lo que referías vos, ¿verdad? O sea, básicamente implica cualquier acción tendiente a disimular el origen ilícito de ese dinero, ¿verdad? ¿Se Y puede que saber puede el ser volumen, para también para dimensionar? ¿Hay una idea que nos acerque a cuánta cantidad de dinero y por cuánto tiempo actuó esta organización transnacional, esta verdadera cooperativa internacional del crimen? Sí, la verdad que yo no quiero aventurarme a dar ninguna cifra Sí, todavía, ¿verdad? Porque puedo estar muy alejada de la realidad, sobre todo de la realidad documental y probatoria entiendo, entiendo. que a nosotros nos rige. Pero efectivamente ese es nuestro trabajo ahora, vincular a esos miembros de la organización que fueron expulsados. Y en ese punto a mí me gustaría también enfatizar en que no porque el Ejecutivo haya decidido expulsarle a esas personas que contaban con mandato de prisión del Brasil, nosotros como operadores del sistema de justicia penal perdemos competencia. Claro. Al contrario, existen todas las medidas como para poder asegurar los bienes en el país y que eso pase a patrimonio del Estado si logramos probar de que efectivamente provienen de actividades de lavado Y realizadas en nuestro territorio. identificar, como siempre, a los que permitían el ingreso del dinero de manera física por las fronteras, también identificar a los que protegían a este grupo y a los que resultaban beneficiados también de esta organización. Mucha gente que tiene que caer y que tiene que seguir cayendo por este crimen tan terrible, por este narcotráfico que donde tantos jóvenes, tantas personas mueren a causa del tráfico, especialmente de la cocaína y puntualmente de la cocaína. Doctora, nuevamente permitime felicitarte a vos y a todo el gran equipo del Ministerio Público, también a la gente de la Senat y de la Policía por este trabajo que hicieron de una manera excelente con la gente de la Policía Federal del Brasil. Mi respeto, señora, a usted y a todo el trabajo de la gente que está contigo trabajando, señora. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. La doctora Fabiola Mola, agente fiscal, sobre esta causa, que es emblemática porque, digamos, desbaratada totalmente esta organización criminal. Realmente hay que reconocer cuando el trabajo se hace bien. A la vuelta al corte, vamos a volver a este tema que lo habíamos tocado la semana pasada. ¿Qué es el derecho intelectual? ¿Por qué es tan importante este debate que hoy día está en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia?
En el programa anterior le teníamos al distinguidísimo Francisco Russo, uno de los más importantes cantantes de nuestro país, y al doctor Agustín Zaguer, hablando de una causa que se está tramitando en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tiene algunas particularidades de las cuales nos estamos encargando de hablar de esas particularidades, por lo que rodea la tramitación de este caso de manera particular. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se está debatiendo? Se está debatiendo el derecho a la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Para eso contactamos con la doctora María Elena Ojeda, quien es una especialista justamente en esta materia, en derecho intelectual, de años de experiencia académica al respecto. Doctora Ojeda, ¿cómo está, señora? Bienvenida a Causa Justa. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por esta oportunidad y muy buenas noches a la audiencia. Doctora, tengo 8 minutos, En resumen, cuando hablamos de propiedad intelectual referida a cantantes, artistas, intérpretes, autores, ¿de qué estamos hablando en el fondo, doctora? Hablamos de los propietarios de la música que escuchamos. Como la música es absolutamente aural, vale decir, solamente la escuchamos, esa propiedad se llama intelectual porque es intangible. Hablamos de los autores que escribieron esas músicas en el pentagrama, también conocidos como compositores. Hablamos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, las personas que cantan y cantan. Hablamos también de los productores de fonogramas o sellos, que son los encargados quienes graban esa música para que escuchemos hoy y siempre, para que apreciemos. Por eso es propiedad intelectual, porque es intangible, pero esa propiedad intelectual, cada música que escuchamos, es el resultado del trabajo de muchísimas personas y sobre todo de estos tres titulares que nombré, los autores, los artistas y los productores. Entiendo. Ahora, cuando se pone y se habla de que los cantantes, los artistas en especial, no hacen un trabajo, que ¿por qué no se dedican a otra cosa? ¿Y por qué ahora están reclamando una justa compensación? ¿Cómo le explicamos a la gente que realmente los artistas sí son trabajadores y lo que hacen es un trabajo y una justa compensación es lo que deben recibir en defensa de la propiedad intelectual? Bueno, empezaría diciéndoles que si hay trabajadores que merecen, todos los trabajadores merecen mis respetos, pero si hay a quienes respeto realmente son a estos trabajadores que tienen esa visión de poder crear y de crear nada más y nada menos que la música que nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña en los momentos felices y en los momentos tristes. Estas personas son trabajadores y como todos nosotros tienen derecho a vivir de su trabajo. Cuando usted se imagina el trabajo que le lleva a un compositor escribir la letra y la música, luego que tenga una armonía esa melodía y finalmente que al público le guste, al intérprete que le incluye en esa interpretación su impronta personal, es el resultado de su trabajo y de su creatividad, y al productor que es el que graba eso para que le escuche. Cuando hablamos de una compensación, estamos hablando del merecido salario o la merecida compensación económica que todo trabajador debe recibir por su trabajo. Y cuando hablamos de la copia privada, sí, estamos hablando de una ínfima suma que abonan los importadores de productos, aparatos, en realidad de aparatos y equipos susceptibles de realizar una copia. Vale decir, justamente se va a hacer una copia y entonces se paga una ínfima suma. Estos importadores abonan una ínfima suma para introducir al país esos aparatos y dispositivos que sí van a hacer una copia. Es la que pueden retener, que pueden grabar o que pueden reproducir incluso una música en este caso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es pagar una ínfima suma de compensación que va a las instituciones privadas de gestión que están integradas por los artistas, ¿verdad? Así mismo es. Hablamos, y vuelvo a repetir, de tres titulares. Los autores que
escribieron la letra y la música, los artistas y ejecutantes que la interpretan y los productores que grabaron, que fijaron esa música para escucharla por toda la vida. Estos colectivos, estas titulares, están representados por sus entidades de gestión colectiva, que actúan en nombre y representación de ellos. Y las entidades de gestión colectiva han delegado esa facultad en una de ellas, la entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay, AIE, que es la que percibe esas ínfimas sumas que son derechos, no son impuestos, no los paga el Estado. Es una transacción. No lo pagamos nosotros, tampoco lo pagamos nosotros, los ciudadanos. No, señor. Es una transacción entre particulares. El particular importador que va a vender ese equipo promocionando este equipo sí puede grabar músicas. Y los titulares que son los dueños. Perfecto. Entonces, para puntualizar, y te agradezco mucho, doctora María Elena Ojeda, especialista en Derecho Intelectual. Gracias por esta explicación tan exacta. Los artistas son trabajadores. El arte merece un reconocimiento, es una forma de trabajar. Y también existen derechos que los protegen, entre ellos el derecho a la propiedad intelectual, que debe ser protegida, como en todo el mundo. Ese derecho debe ser protegido. Asimismo, si me permite unos segundos más, unos minutos más, quisiera decirle que las leyes vigentes en el Paraguay son consecuencia de tratados internacionales. Vale decir, todos los países se ponen de acuerdo en proteger a los creadores, porque cuando le llamamos creadores, estamos hablando de los creadores de la cultura musical de un país. No es un invento paraguayo. Se protege a los creadores paraguayos, a los creadores de la cultura musical del Paraguay, en el Paraguay y en el extranjero. Perfecto. Es una ley que está vigente desde 1998 y que se hace realidad mediante este decreto reglamentario que lo que hace es establecer los mecanismos para aplicar la ley. Perfecto. Y de eso es lo que estamos hablando, de trabajadores que deben recibir, profesionales de la música, que deben recibir por su trabajo una remuneración. Y es esta justa compensación. Doctora María Elena Ojeda, especialista en Derecho Intelectual. Muchísimas gracias, señora, por sus acotaciones para seguir debatiendo este tema. Buenas noches. Buenas noches a los televidentes, buenas noches a usted. Hasta luego. Bueno, de esta manera cerramos esta edición de Causa Justa. Este tema vamos a seguir debatiendo, el tema del derecho a la propiedad intelectual. También lo que a la Corte Suprema de Justicia realmente le debería preocupar, cada vez más, con mucha insistencia, porque insisto en esto, la gente no cree en la justicia y eso es preocupante. Nos vemos en otra próxima edición de Causa Justa. Tengan una excelente noche, por cierto. Chao.